Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el video de hoy, por petición de varios de nuestros suscriptores, les voy a mostrar el orden en que va ubicado el interior de la primera válvula de seguridad de un gato caimán de 3.5 toneladas con grifo mariposa. Desafortunadamente los vecinos nos colocaron música, están a todo volumen, perdón por eso. Hay cosas inevitables. Bien, lo que vamos a hacer es soltar nuestra válvula de seguridad. Bien, alguien me preguntó que cuál era la razón de la existencia de esta válvula de seguridad. Bueno, esta válvula de seguridad que vemos aquí tiene la función de destrabar la presión y de ejercer como cheque en la succión del hidráulico. Cuando subimos, aquí está bastante pegado, nuestro pistón de impulso lo subimos y estos dos balines grandes con el resorte son los que ejercen presión. Al subirlo, nuestro balín pequeño se corre y permite la entrada de hidráulico. Al momento de enviarlo, nuestro balín pequeño se corre hacia la entrada del conducto y obstruye el retorno de hidráulico aquí a la botella y permite que pase la presión por medio de el tubo interno que va ejerciendo la presión hacia el pistón central. Bien, eso es lo que hace nuestra segunda válvula de seguridad. Bien, entonces tenemos un balín pequeño, mediano, perdón, aquí un balín mediano, un balín más grande y tenemos el resorte. Entonces aquí tenemos el tornillo y siempre hay que tener cuidado de que el empaque, aquí lo vemos, esto es un empaque, lo que se ve aquí, esto es un empaque, que el empaque no vaya a estar partido ni tostado, porque esto también, si el empaque está mal, es posible que tengamos fugas de aceite o absorción de aire, ¿sí? Entonces puede succionar aire y esto puede ocasionar un mal funcionamiento en el gato. Podría ser que de tanto aire que succiona no suba totalmente el gato, sino que se quede a la mitad obstruido por el aire, ¿sí? Ya que al absorber o succionar esa presión de aire va a enviar una falsa potencia o una falsa fuerza al pistón central y esto va a hacer que nuestro gato falle y, bueno, ocasionarnos inconvenientes, porque una herramienta sin un buen funcionamiento es bastante cansón. Entonces, para que quede claro el funcionamiento de la segunda válvula de seguridad, ¿sí? Que es la que ejerce como un cheque de paso, como ya lo he explicado en otros videos, pero pues aquí el funcionamiento es completamente diferente. Entonces, para que nos quede claro la función de la segunda válvula de seguridad, que es válvula de seguridad y ejerce una acción de cheque que es obviamente muy pero muy importante en el funcionamiento de nuestro gato, ¿sí? Ya que si se llega a obstruir, el gato solamente va a absorber o a succionar aire y no aceite. Y entonces esta parte es muy importante. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Primero el balín pequeño, ahí está. Seguido nuestro balín grande. Después nuestro resorte con la parte
ancha dirigida hacia el balín grande, ¿sí? Entonces así, esto tiene una forma de cono, entonces esto va así. Bien. Y por último, el tornillo que va a ayudarnos a ejercer la presión. Entonces, como les dije, en el momento en que accionamos nuestro gato, el pistón hacia arriba, él absorbe el aceite, nuestro balín pequeño se mueve, está sostenido solo con la presión del resorte. Por eso el resorte, si por alguna razón se les daña y piensan reemplazarlo, debe ser igual de sensible, ya que si se le hace una presión muy fuerte, lo que vamos a hacer es obstaculizar y el gato tampoco va a funcionar. Entonces todo debe ser correctamente. Entonces, cuando apretamos el tornillo, ahí. Bien, entonces ajustamos, no es a apretar, a pasarlo al otro lado, no, solo ajustado. Recuerden que el resorte va a hacer una cierta presión, pero que le va a permitir a nuestro pistón al momento de accionarlo hacia arriba, succionar el aceite. Entonces se va a correr nuestro balín y al correr se permite el paso del hidráulico al depósito del pistón. Una vez en el depósito, al accionar hacia la parte de abajo, la misma presión va a enviar nuestro balín pequeño hacia la entrada del conducto de succión y va a enviar el resto del hidráulico hacia el cilindro central, lo que hará que el pistón principal cumpla con la acción de subir el gato. Entonces, para que nos quede claro la función de nuestra válvula de seguridad, segunda válvula de seguridad. Entonces, no siendo más, si les gustó el video, dale like, compártelo, suscríbanse, me ayuda muchísimo que crezca nuestro canal. Entre más suscriptores, bueno, nos ayudará muchísimo a crear la comunidad y estamos para contestar preguntas. Pues en algunas ocasiones nos hemos demorado, pero ya es por otras cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Entonces pues le pedimos disculpas si eso ha sido incómodo. No siendo más, sonríanle a la vida, sean felices.